Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y diálogo. Soy Luceribel Sandoval Briñez y hoy vamos a explorar un tema que nos toca a todos en este podcast llamado La educación y su historia en la región. ¿Alguna vez te has preguntado si los desafíos que enfrentamos en la educación son siempre los mismos? Porque a pesar del paso del tiempo, seguimos lidiando con desigualdades, falta de acceso y métodos pedagógicos que parecen desconectados de nuestra realidad. La verdad es que si miramos hacia atrás, podemos entender mejor cómo llegamos aquí y qué podemos hacer para cambiar el rumbo. En este episodio vamos a hacer un recorrido por la historia de la educación en Iberoamérica con un enfoque especial en Colombia. Veremos cómo los sistemas educativos se han construido en medio de reformas, contradicciones y herencias coloniales. También analizaremos qué papel juegan las pedagogías críticas hoy en día y cómo pueden ayudarnos a transformar nuestras aulas, nuestras comunidades y nuestro país. Durante los próximos minutos nos haremos preguntas importantes. ¿Cómo podemos llegar a este punto? ¿Qué deudas tiene nuestra educación? Y sobre todo, ¿cómo podemos desde diferentes espacios, el aula, la investigación, la política, construir una pedagogía que no solo enseñe, sino que también libere y empodere? Para organizar mejor nuestro diálogo, lo dividiremos en tres partes. Primera, un vistazo histórico. Comparamos la educación en Iberoamérica y en Colombia, entendiendo sus raíces y su evolución. Segunda, el presente y sus desafíos. Revisaremos las heridas abiertas que aún persisten en nuestro sistema educativo. Tercera, pedagogías críticas y su papel de hoy. Exploraremos cómo estas propuestas pueden ayudarnos a cuestionar y transformar las dinámicas actuales. Bueno, la primera parte, la historia y la educación en Iberoamérica y Colombia. Conocemos los hitos que marcaron la formación de nuestro sistema educativo. Según Osenbach 2004, la educación en su origen estuvo denominada por la Iglesia, estuvo denominada por la Iglesia Católica, que buscaba evangelizar a las élites criollas y excluía a indígenas, afrodescendientes y mujeres. La independencia trajo la idea de que la educación podía ser un camino emancipador, unificador, pero también dejó huellas profundas de desigualdad, aulas fragmentadas, brechas entre zonas rurales y urbanas y currículos que muchas veces ignoran las diversidades culturales. Pero ¿cómo influyeron los contextos políticos, económicos y sociales? Desde la colonización, con su control eclesiástico, hasta las revoluciones y dictaduras desde el siglo XX, cada etapa dejó su marca. La educación fue utilizada como herramienta de control social, de construcción de ciudadanía o de ideología dependiendo del momento. Por ejemplo, en Colombia, la historia está marcada por una lucha constante entre la educación elitista y los intentos de ampliar el acceso. La Constitución de 1991 reconoció la educación como un derecho, pero aún enfrentamos desafíos como la desigualdad en zonas rurales, la violencia, la exclusión de comunidades étnicas. Segunda parte. Los desafíos actuales. A pesar de los avances, la educación en Colombia y en la región siguen enfrentando heridas abiertas, la exclusión rural
y étnica, la brecha entre lo político y lo privado, lo público y lo privado, la desconexión con las realidades culturales y sociales, la violencia que azota muchas escuelas son solo algunos ejemplos. ¿Sabías que en zonas rurales más del 68% de las escuelas no tienen acceso a agua potable? ¿O que solo un 1.2% de los indígenas llegan a la educación superior? Estas cifras nos muestran que todavía hay una gran deuda pendiente en nuestro sistema educativo. La desigualdad, la violencia, la falta de recursos y la desconexión con las realidades culturales son heridas que aún no sanan. Además, enfrentamos problemas como la violencia sistémica, con cifras alarmantes, más de 1.000 maestros asesinados en las últimas décadas y escuelas que han sido víctimas de ataque y bombardeos. Todo esto nos recuerda que la escuela, que debería ser un espacio de paz y construcción, muchas veces se convierte en un escenario de conflicto. Estas heridas no son simplemente problemas, sino reflejos de un sistema que todavía lleva en su ADN las huellas del colonialismo y el clasismo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo podemos transformar esta realidad? ¿Qué acciones concretas podemos tomar desde nuestras aulas, nuestras comunidades, nuestras políticas para avanzar hacia la educación más justa y emancipadora? Tercera parte. Pedagogías críticas y su papel hoy. Ahora hablemos de las pedagogías críticas y por qué son tan relevantes en nuestro contexto actual. Tomás Maldonado, 2008, nos dice que estas pedagogías no solo enseñan contenidos, sino que cuestionan las estructuras de poder que están detrás de la educación tradicional. Buscan transformar a estudiantes y docentes en agentes de cambio social, en personas que pueden analizar y desafiar las injusticias. La teoría crítica de la escuela de Frankfurt también ha dejado una huella importante. Pensadores como Adorno y Habermas nos enseñan que la educación debe ir más allá de formar para el mercado laboral. Debe promover la emancipación y la reflexión crítica. También Henry Giroux, uno de los referentes actuales, advierte que el neoliberalismo ha colonizado la educación, reduciéndola a una mera competencia y a la producción de capital humano. Para las pedagogías críticas nos llaman a resistir esa lógica, a educar para la rebeldía, para la transformación social. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde nuestras aulas podemos empezar a problematizar por cuestionar lo que se presenta como inmutable, los rankings, los contenidos que nos reflejan nuestras realidades, las políticas que perpetúan desigualdades. Podemos priorizar lo colectivo, lo comunitario y exigir que la educación sirva para liberar, no solo para obedecer. Cierre del podcast, reflexión final. Para ir cerrando, quiero que llevemos en mente que la educación nunca ha sido neutral, siempre ha servido para mantener privilegios o para desafiar el estatus, que hoy más que nunca necesitamos pedagogías que cuestionen, que desafíen las herencias coloniales y neoliberales y que pongan en el centro la justicia social y la igualdad. Como nos enseña Maldonado, Giroux y la Escuela de Frankfurt, la pedagogía crítica no es una opción sino una necesidad. Frente a las desigualdades y los desafíos que enfrentamos, la resistencia creativa de nuestras aulas y las comunidades puede marcar la diferencia. El cambio empieza por acciones concretas, una clase que problematiza en lugar de repetir, un proyecto que conecta con las luchas sociales, una pregunta incómoda que rompe el discurso oficial, porque al final, como dice Paulo Freire, la educación no cambia el mundo,
Cambia a las personas que cambiarán el mundo. Así que te invito a reflexionar, a cuestionar y a actuar. La transformación empieza por el trabajo en cada una de nuestras aulas. Educa con el corazón y con sentido y estarás aportando tu granito de arena.